terminamos con la historia de Noé. Empezamos con el capítulo 10. Esta es la descendencia de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmah. Hijos de Yaván: Elisá y Tarsis, chipriotas y rodenses. A partir de esto se hizo la reparación de las naciones en las islas, cada uno con su tierra según su lengua y su nación según su familia. Esos son europeos. Hijos de Cam, que está maldito: Etiopía, Egipto, Put, que es Libia, y Canaán. Hijos de Etiopía: Seba, Havilá, Sabra, Ramá y Sadeca. Hijos de Ramá: Seba y Delán. Etiopía engendró a Nimrod, que fue el primer héroe sobre la tierra. Pero Nimrod quiere decir es un fomentor que fomenta sublevaciones. Ham, Canaán, ahora Nimrod. Estamos hablando de gente que no pueden controlar las pasiones y van a causar problemas por la gente que tratan de seguir a Dios. Nimrod era un cazador valiente delante del Señor, y ahí el proverbio: cazador valeroso delante del Señor como Nerón. Los comienzos de su imperio fueron Babel, y vamos a hablar de lo que pasó aquí. Erech, Akkad y Calno en tierra de Senar. De esta región salió Asur, que edificó Nínive, Rehoboth, Calad y Resén entre Nínive y Calad. Esta fue la ciudad más grande. Egipto engendró a los lidios, los anamitas, los lejavitas, las naftuitas, las patrocitas, las casihuitas y los cretenses, de los que salieron los filisteos. Los filisteos también fueron a Sidón. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, luego a Het, y a los jebuseos, amoreos, girgaseos, heveos, arquitas, sinitas, arvadeos, samareros y jamateos. Y esos son los 10 tribus que estaban en la zona que va a ser contestada entre el pueblo elegido y los fuertes, y son los fuertes que lo van a oponer. Los cananeos se dispersaron, su territorio se extendió desde Dizón en dirección de Gerar hasta Gaza, luego en dirección de Sodoma, Gomorra, que vamos a escuchar más de ellos, su falta de control de pasiones, Adama y Zeboín hasta Lesa. Tales fueron los hijos de Cam, según sus clanes, lenguas, países y naciones. Entonces estamos hablando de Asia Menor. Sem, padre de Heber, de donde viene el nombre hebreo, y hermano mayor de Jafet, tuvo hijos. Fueron estos: Elán, Asur, Afahad, Lidia y Arán. Hijos de Arán: Uziel, Geter y Mesec. Arfahad engendró a Selah y Selah a Heber. A Heber le nacieron 2 hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra. Sí, fue dividida en 72 naciones.
Su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hasarmavet, Yerash, Hadorán, Usal, Dijía, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Yávila y Jobab. Todos estos son los hijos de Yoctán. La región donde ellos habitaron va desde Mesa en dirección de Sefar hasta las montañas orientales. Estos fueron los hijos de Sem según las familias, lenguas, países y naciones. Son las semitas. Tales fueron las familias de los hijos de Noé según las generaciones y naciones. A partir de ellos se hizo la repartición de las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces estamos hablando de las 72 naciones. Pero nota que aunque Noé vivió más de 900 años, Peleg solo vive 285. ¿Qué quiere decir? Que la edad en que la gente está viviendo está cayendo. Dios dijo que hay un tope de 120 a partir de ahora. Y eso es porque pecamos y no arrepentimos. Y por eso, para limitar lo mal que está en el mundo, morimos mucho más joven que nuestros antepasados. Bueno, capítulo 11, la Torre de Babel, prefigura lo que va a pasar en el segundo libro de Reyes, en capítulo 17, a donde cuando la gente decidieron que no iban a adorar a Dios, lo que pasó con ellos, fueron destruidos por leones y bestias salvajes. Bueno, ¿qué va a pasar aquí con la Torre de Babel? Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Casi como hoy, cuando el inglés es tan universal y el idioma de los computadores que usamos, que mandan todo, están escritos en inglés. Los nombres al emigrar de Oriente encontraron una llanura en el país de Senan y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron a ella, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Hagamos un nombre, no solo famosos. Hagamos un nombre y no andemos más dispersos por la tierra. Lo que está diciendo es que vamos a hacernos dioses. Y esto es una referencia a los zigurats de los babilonios, pero que era un torre al cielo. Encima del zigurat tenía un templo. En ese templo hicieron los ritos, especialmente de fertilidad, en cual se unieron con sus dioses. En los mitos griegos, este es Prometeo y los titanes que enfrentan a Dios, tratan de desplazar a los dioses a ponerse ellos. Es la misma historia. Otra vez nos estamos haciendo Dios. Y eso no va a terminar bien porque no somos divinos. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. El Señor estuvo en el jardín y siguió a Adán y Eva
para ver lo que había pasado. Cuando Caín mató a Abel, Dios fue a buscarlo, a preguntar lo que había pasado. Y ahora, bueno, en el tiempo de Noé, Dios vio lo que había pasado con los hombres. Y ahora desciende otra vez para ver lo que está haciendo los hombres. Y vamos a ver otras tendencias o otras historias igual, por ejemplo, en lo que va a venir de Sodoma y Gomorra, que Dios desciende para ver con sus propios ojos. No son solo los gritos al cielo, es que viene al punto de vista de Dios y es Él que lo examina. Eso es lo que nos estás diciendo, no es como que Dios es algo que sube y baja y no sabe lo que está pasando. Es para decir a nosotros que Dios examina a todo, que nada se escapa de su vista. Y dijo a sí mismo, no lo dijo a un profeta. He aquí que todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua. Este es solo el principio de sus empresas. Nada les impedirá llevar a cabo todo lo que se proponga. Pues bien, descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros. Es la Santa Trinidad, que todos los actos de Dios son de la Santa Trinidad. Y así el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y les dispersó por toda la superficie. Y los rabinos hablan de que estos pretendientes que fueron dispersados no tienen parte en la vida que va a venir, aunque sabemos que todo va a ser restaurado. Pero es para enseñar, cuando uno intenta ser Dios sin Dios, se termina como Satanás, como el diablo, como esta gente. Uno se ha apartado tanto de Dios, que es como si no existiera. Pero es Dios que los mantiene. Y la esperanza es que, según los padres de la iglesia, es que se van a arrepentir en un tiempo. No sabemos cuánto tiempo eso va a llevar, pero el amor de Dios es eso, que se arrepienten de lo que han hecho. Pero es una amonestación para nosotros. No intentamos o ni pretendemos ser Dios sin Dios. Bueno, terminamos esto porque es la introducción de la historia de Abraham. He aquí la descendencia de Sem. Sem a la edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años y engendró hijos y hijas. Arfaxad a la edad de 35 engendró a Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 300 años y engendró hijos y hijas. Selah a la edad de 30 años engendró a Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 400 años y engendró hijos e hijas. Eber a la edad de 34 años engendró a Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg a la edad de 30 años engendró a Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años y engendró hijos y hijas. Reu a la edad de 32 años engendró a Sarug. Después del nacimiento de Sarug, Reu vivió 207 años y engendró hijos y hijas. Sarug a la edad de 30 años engendró a Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Sarug vivió 200 años y engendró hijos y hijas. Nahor a la edad de 29 años engendró a Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió
119 años y engendró hijos y hijas. Terah, a la edad de 70 años, engendró a Aram, a Nahor y a Harán. Esa es la descendencia de Terah. Terah engendró a Abram, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot y murió en vida de su padre Terah en su país natal, Ur de los Caldeos. Abram y Nahor se casaron. La mujer de Abram se llamaba Sarai y la de Nahor Milcá, hija de Harán, padre de Mica y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, y los hizo salir de Ur de los Caldeos, para ir al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se quedaron allí. Terah vivió 200 años y murió en Harán. Bueno, Nahor es como un animal gruñendo, eso es lo que dicen los rabinos. Terah quiere decir tristeza. Abram es padre exaltado. Sarai es princesa. Que nota que Harán murió muy joven. Y hablamos de su hijo, Lot. Y vamos a ver que Lot no es de la estatura de Abram, aunque es un hombre justo. Eso lo vamos a ver. Pero esta es la descendencia de Abram. Y Dios termina hablando con Abraham diciendo, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las comunidades de la tierra. Entonces salieron de Ur del Caldeo y después salieron de Harán, Harán que quiere decir montañosa, la zona montañosa alrededor de Babilonia. Eso ocurrió en el tiempo de Hammurabi. Y la inmigración de que vamos a hablar de Abraham ocurrió 2000 años antes de Cristo. Era una inmigración de Asia, desde Asia hasta Asia Menor y norte de África. Entonces todo tiene su parte histórica. Pero en el Talmud está descrito, y también puedes leer esto en el Corán, ¿por qué salieron de Ur de los Caldeos? ¿Y por qué está bendecido Abraham? Bueno, Nahor y Terah fabricaron ídolos. Eso fue su trabajo. Construyeron ídolos. Y Abraham, cuando era joven, según la historia, entra en el templo y derriba todos los ídolos que estaban allí. Los sacerdotes se entraron, vio que él estaba allí con todos esos ídolos tirados, rotos y lo que sea. Y le acusaron de haberlo derribados. Y le preguntaron sobre eso, pidiendo una confesión. Y la contestación de Abraham es que son tus dioses. ¿Qué? ¿No pueden hablar? ¿No son sentientes? Y eso fue un paso de más. Y para proteger a Abraham, Terah tenía que salir de las Caldeas porque le iban a poner pena de muerte a su hijo Abraham. Y eso es porque Dios lo ha bendito aquí. Porque Abraham se dio cuenta que solo hay un Dios
Dios es único. Y estas cosas hechas de hombres son ídolos, no son nada. Bueno, en el próximo discurso vamos a empezar la historia de Abraham y la fundación de los tribus de Israel.